entonces, no que había dormido bien, ¿verdad? Dice, sí, dormí 2 horas, pero bien dormidas, ¿verdad? Bien dormidas, eso sí. No, vamos a continuar ahora sí con nuestro estudio acerca del capítulo 5. De hecho, vamos a comenzar el capítulo número 5 de la primera epístola de Juan. Vamos a ver unos cuantos versos. Eh, por las últimas semanas, usted sabe, hemos estado bien ocupados hablando del tema del amor, hablando de Dios, conociendo el carácter de Dios en cuanto a su amor. Y dijimos que lo concluimos, pero más bien lo dejamos como una pausa, ¿verdad? Porque no es un tema que podamos agotar nunca. Yo creo que nunca dejaríamos de hablar del amor de Dios porque es eterno y cada vez lo conocemos más. Sin embargo, tenemos que dejarlo para continuar con nuestros temas. Y resulta que el siguiente tema también tiene que ver con el amor de Dios. Así que vamos en ese tema, en estos versículos, a entender un poco más acerca del amor de Dios. Y tiene que ver con nosotros. El amor de Dios, pues recuerda una cosa, por el amor que Dios tiene, por su manifestación misma, el universo entero existe. Y los humanos fuimos creados para aprender a amar a Dios con el amor con que Dios nos ha amado a nosotros. Tal vez la característica más importante del amor de Dios, de ese amor ágape de Dios, es su eternidad precisamente. Somos recipientes del amor eterno de Dios, lo que implica su inmutabilidad eterna. Si eres un amado de Dios, lo eres desde siempre y para siempre. No es algo que ocurrió hoy, día de hoy, ni cuando dijiste que sí al Señor. Es algo con que ya te había amado desde siempre y por siempre te va a amar. Y no hay nada que puedas hacer para cambiar el amor de Dios por ti. ¿No es eso algo especial? ¿No es eso algo que nos debe dar esa paz de saber que somos amados por Dios? Es algo único tal vez, porque a lo mejor en tu vida nunca has sentido el amor de nadie. A lo mejor te has sentido como que no vales, como que la gente no se fija en ti, como que no recibes amor de nadie. Pero ten seguridad que Dios te creó amándote desde antes de que tú fueras. Desde siempre te ha amado y por siempre te va a amar. Entonces, en esa seguridad, puedo decirte estas palabras, leerte las palabras que Pablo concluyó acerca del amor de Dios para nosotros, que están en Romanos capítulo 8, versos 38 al 39, donde dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es algo realmente confortante, especialmente cuando dice que ninguna otra cosa creada. Hay personas entre nosotros tal vez que sientan que sus actos, lo que han hecho últimamente, los apartará del amor de Dios. Y sabes una cosa, no es cierto. No hay nadie, ni nada, ni tú mismo te puedes apartar del amor de Dios, que es en Cristo. Ten esa seguridad para que vuelvas a los pies de Cristo, porque necesitamos arrepentirnos si hemos ido a un lado, porque Él nos está esperando con ese mismo amor con que nos ha amado siempre, está esperando por nosotros. Y hoy, si Dios lo permite, mis hermanos, vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 5 de la primera epístola de San Juan. Y en estos versos que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a encontrarnos con la seguridad del cristiano, un tema que algunos desconocen y por lo cual viven en el terror que los paraliza. El tema es una continuación o una explicación, si quiere, por parte del apóstol Juan acerca de lo que él escribió en el capítulo 4, versos 17 al 18, donde dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces vamos al texto del día de hoy. Acompaño y vamos a ver y vamos a hablar del tema el cristiano victorioso. Tú eres un cristiano, si eres cristiano eres victorioso.
has vencido con Cristo. Ese es el tema del día de hoy. Leamos el verso número 1 al 5, donde dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta mañana a la iglesia. Padre, te damos gracias, Señor hermoso. Gracias porque eres bueno con nosotros y en esa bondad, en esa misericordia, en tu amor eterno. Nos llamas y nos haces entender las cosas que son importantes. Hoy nos quieres hablar acerca de la seguridad y de la victoria que tenemos en Cristo. Por eso te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, que abras nuestra mente, que estemos atentos y bebamos cada palabra que viene de ti, Señor, para que podamos ser transformados por la renovación de nuestra mente, de manera que podamos vivir de la manera que tú nos has llamado a vivir, extraídos del mundo, aunque estemos viviendo en el mundo. De manera, Señor, que podamos guiarnos y comportarnos de la manera que tú has preparado y deseado que lo hagamos. Te damos gracias por el concepto que nos quieres dar en este día, en esta mañana, y el mandamiento que viene también a nuestras vidas, la responsabilidad de obedecerlo y lo que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Te damos gracias por ello. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, al hablar del amor de Dios, estudiamos que es exclusivo, limitado y especial. ¿Recuerda eso? Es un amor exclusivo. ¿De quién? De los amados de Dios. El amor de Dios no es para los que no aman a Dios. El amor de Dios es para los que son amados por Dios por una razón especial. Él los llamó. Él fue el que decidió en su gran soberanía, misericordia, majestad, amarte a ti. Así de sencillo. Y de esa manera es que el amor es exclusivo y es limitado a esos que son precisamente llamados por Dios. Y es especial porque es un amor que está por encima de todos los demás amores que hay. Bueno, veamos por unos momentos quiénes son el objeto del amor de Dios. Veamos, analicemos a los humanos. Los humanos como creación hemos venido rechazando a nuestro Creador desde siempre. Como hemos estudiado por los primeros capítulos, 11 capítulos ya de Génesis, donde leemos esto, por ejemplo, en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ese era el corazón del hombre. Y esto lo leímos en las personas que estaban viviendo antes del diluvio, ¿verdad? Y pudiéramos decir, bueno, en el diluvio se acabaron todas esas personas y no quedó ninguno de ellos. Bueno, tenemos que una familia, Noé y su familia, fueron salvados en un arca y salieron a través del diluvio a una nueva tierra. Pero también es cierto lo que le puedo decir. Noé halló gracia delante de Jehová, no porque Noé es una persona especial, sino porque halló gracia delante de Jehová, como hemos hallado gracia nosotros. Halló gracia delante de Jehová y junto con su familia fue librado del juicio del diluvio. Vimos también que Dios sacó a Noé del mundo del pecado, pero el mundo del pecado no salió de Noé, ¿verdad? Eso siguió en su corazón, puesto que lo primero que hizo después de hacer un altar y alabar a Dios fue caer en pecado. Y de ahí todos sus descendientes hasta el día de hoy. Y aquí estamos nosotros, ¿verdad? En una situación en la que estamos viviendo en pecado. En Génesis 8, versos 21 al 22, sin embargo, vemos que Dios cumple sus pactos y Él hace un pacto con Noé y dice de esta manera: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor,
el verano y el invierno, el día y la noche. Esta es la parte que muestra y habla de la benevolencia de Dios por toda la humanidad. Dios es bueno con toda la humanidad, con todo el universo. Tan es bueno Dios que el día de hoy estamos aquí y respiramos oxígeno, ¿verdad? Podemos respirar, pudimos comer desayunos, pudimos dormir, podemos estar aquí. Esa es la benevolencia de Dios y es igual para toda la humanidad. Pero el amor de Dios es exclusivo para aquellos quienes Él llamó a ser salvos. Esa es la gran diferencia. Ahora, notamos lo siguiente, aún a pesar de la benevolencia de Dios para el humano, el humano es constante en rebelarse en contra de Dios que lo ha creado y que lo ha beneficiado. El ejemplo de Nimrod y la Torre de Babel nos recuerda el constante intento del hombre de autoproclamarse Dios. Negando el plan original de Dios, creamos nuestros propios planes porque el orgullo, que es el pecado más universal de todos, nos impulsa a hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Y ahí estamos todos los humanos. Tan es así que Pablo escribió estas palabras en un brevario acerca de la posición del hombre, del cual Dios escoge y ama también a nosotros. En Romanos capítulo 3, versos 10 al 18 y el verso 23 nos dice Pablo, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la naturaleza del hombre a quien Dios ama. Ahí estábamos nosotros. Y aún así Dios nos amó. Sabiendo entonces que todos somos malos. Y les voy a hacer la misma pregunta que le hice de la mañana. ¿Hay aquí alguno de ustedes que cree que es bueno? Aunque sea tantito. Espero que no. Espero que no digas yo he sido bueno toda mi vida, nada más vine a Cristo porque me hablaron de Él. Porque si lo cree todavía, no, significa que no se ha arrepentido de sus pecados y está en un muy mal lugar. Está en condenación porque tiene orgullo. Ese es un corazón orgulloso, el que no reconoce que somos pecadores, que todos hemos pecado. Todos fallamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahí es precisamente donde actúa Dios en su amor por nosotros. ¿Dónde nos pone esto en referencia a Dios como humanos? Bueno, sabemos todo que lo contrario a la amistad es la enemistad, ¿verdad? Si no hemos obedecido a Dios y por el contrario hemos hecho lo que lo agravia a Él, entonces no somos sus amigos, sino sus enemigos. Tal es el estado de la humanidad en general. Pero aquellos que hemos creído en Cristo, a los que le recibimos, nos ha hecho hijos y amados amigos. Y esa es la gran diferencia. El amor de Dios, la gracia, se muestra en que Él extendió su misericordia hasta nosotros. Y ahí nos tiene a nosotros ahora. Veamos cómo en los versos que estudiaremos el día de hoy podemos encontrar confirmación de que vivimos no como enemigos, ni potenciales enemigos de Dios, sino como amigos amados de Dios y para siempre. Veamos verso por verso. El número 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. A nuestros hermanos armenianos esto le va a encantar, ¿verdad? Este versículo, porque dice claramente, tal y como está escrito en su palabra, lo tomaremos así en ese sentido de hecho, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. ¿Se da cuenta la expresión? Abarca a todo. Si una persona cree en Cristo, es salvo, es hecho hijo de Dios.
Cualquier persona que crea que Cristo es Dios, es salvo. Con fe, obviamente. Tiene que ser un acto de fe y no meramente de emocionalismo, sino de fe en el corazón de que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces esa persona es salva. Definitivamente este verso comienza apelando a la libre voluntad del hombre a elegir creer. Un acto de la fe y convicción voluntaria y libre de la conciencia humana de creer en Cristo, que concuerda perfectamente con las palabras de Jesús en Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan continúa diciendo que todo el que cree en Cristo es nacido de Dios. La intención de decirlo, la manera que lo está diciendo, mis hermanos, es porque nos quiere hacer entender que somos miembros, participantes de algo más grande que nosotros. No se trata simplemente de que hemos sido redimidos y hemos sido reconciliados con Dios, sino que venimos a ser miembros de un grupo más grande de personas que se llama la Iglesia de Cristo. Pertenecemos a una familia nueva. Cuando hablamos de que han sido nacidos de Dios, todos los que han creído son nacidos de Dios. Y eso nos involucra y nos hace ser parte de una nueva familia. Lo cual es bien interesante, porque ese es el sentido que Juan está hablando, apelando a que tenemos que vivir de cierta manera, obedecer ciertas cosas, porque somos miembros de una familia. Así de sencillo. En otras palabras, al nacer de Dios, venimos a ser parte de la familia de Dios, miembros de un grupo aparte, lo que conlleva un cambio también en el carácter moral de la persona que ha nacido de nuevo y que es el nacimiento del amor en su persona, especialmente del amor ágape. Ese amor con que somos amados por Dios, aquellos que somos escogidos por Dios. Y otra vez me regreso al calvinismo, ¿verdad? Porque hemos sido escogidos por Dios y hemos respondido de esa manera. Y ahí estábamos en desde ese todos, si dijimos que sí, porque Él nos llamó para ser escogidos. En todo caso, sin importar cuál de las dos posiciones tomen, Juan nos está diciendo que si hemos nacido de nuevo o nacido de Dios por nuestra fe en Cristo, entonces por consecuencia amamos a Dios y amamos a los que Dios engendró, a nuestros hermanos, es decir, al resto de los salvos por la fe en Cristo. En Juan, veamos con el siguiente verso, continuamos con el siguiente verso, el número 2, que dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Por supuesto que, habiendo leído las Escrituras, podríamos fingir amar a los santos de la iglesia. Es fácil, ¿verdad? Podemos llegar a este lugar y sentarnos entre los demás y fingimos amar. Fingimos. Somos hipócritas. Y le decimos a las demás personas, oh, cómo te amo, mi hermano y todo, pero volteamos y decimos, el hígado, las piedritas por acá. Esta persona nomás la veo y se me pone negro el hígado, ¿verdad? Y no estamos amando. El amor con que nos amó Cristo, ¿cómo es? ¿Cómo es ese amor que dice en 1 carta a los Corintios capítulo 13? Con ese mismo amor. Entonces, dice, bueno, si la iglesia está llena de hipócritas, por eso yo no quiero ir a la iglesia, me quiero quedar solito en mi casa y ahí nadie me toca, ¿verdad? Ahí puedo ser un buen cristiano solo en mi casa. No, porque estás negando precisamente el propósito de lo que está escribiéndote Juan en esta carta, en la que dice que si amas a Dios, también tienes que amar a los que Dios engendró, a los hijos de Dios. Si no puedes amar a los hijos de Dios, no me digas que amas a Dios. No puedes. No puedes amarlos. Por eso no existe el cristiano llanero solitario. No hay tal cosa. Somos parte de una congregación, somos una familia. Y no importa lo variado que somos porque lo somos, podemos amarnos y pasar por encima de cualquier barrera que nos quiera dividir como hermanos. El amor lo debe poder todo. ¿Todo? Sí, todo.
Tan grande es el amor de Dios que salva cualquier obstáculo, cualquier distancia, como desde el infierno hasta el cielo. Así de fácil. Entonces tenemos esto, que aquí es donde nos está diciendo Juan, que conocemos que amamos a los hijos de Dios, o sea, que no somos hipócritas. ¿Cómo sabemos que estamos amando a los demás? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es aquí donde, como dicen en el proverbio en inglés, el hule se enfrenta a la carretera. La obediencia a la voluntad de Dios nos lleva de vuelta al punto original. ¿Cuál era el punto original? La maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estamos todos, hermanos. Tenemos que salvar eso. Juan explícitamente está asegurando que la única manera en que podemos amar a los miembros de la iglesia de Cristo, para no ser unos hipócritas y poder amar a Dios, es lo siguiente. Es que obedezcamos a Dios en sus mandamientos. Y que dice de esa manera, dice Jesús lo puso de esta manera. En Juan capítulo 14, versos 21 al 24, Jesús nos dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Se refiere a los escogidos de la iglesia y no a la gente que está afuera. ¿Cómo se manifiesta? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Evidentemente para Jesús, igual que para Juan, quien aprendió obviamente esto de Jesús, todo es blanco y negro. Obedecer o no obedecer. Pero continuemos con el verso 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí es donde la gente que apenas empieza a conocer a Cristo, o que de hecho está queriendo ver de qué se trata todo esto, o a los que les comunicamos el mensaje del Evangelio y no son salvos todavía, dicen: esto sí que está difícil, esto de ser cristiano, está dificilísimo. ¿Cómo vamos a obedecer tantas reglas? Tantas cosas que tenemos que obedecer. Bueno, aquí nos está diciendo Juan que los mandamientos de Dios no son gravosos. Significa que son fáciles, que no nos cargan con cosas, sino que nos aligeran la carga. Eso es lo que debemos comprender. Juan parece no dejar de martillar el clavo en la cabeza con el tema de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y lo hace por una razón importante, mis hermanos. El Espíritu Santo, quien inspiró a Juan a escribir estas líneas, desea que tengamos convicción de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Pero la diferencia entre nosotros y aquellos que están en el mundo, ¿cuál es? Que nosotros tenemos esa convicción. Sabemos qué es lo que hemos hecho mal y podemos inmediatamente acercarnos a Dios y pedir perdón. Y sabemos una cosa, que el Señor nos perdona, que la sangre de Cristo es suficiente, como hemos estudiado en el capítulo número 1. Así que eso es lo que nos corresponde a nosotros. Si somos hijos amados de Dios, podemos amar a las demás personas porque sabemos quiénes somos nosotros, nuestra condición de pecadores, y sabemos que podemos ser perdonados inmediatamente. Y podemos también nosotros perdonar. Es el amor en su aplicación práctica de ser sacrificial en favor de los demás, el nuevo estado del hombre nacido de Dios. El amor busca amar al objeto de ese amor, como el amor de Dios busca amarnos y enamorarnos de Él. De esa manera el cristiano debe buscar amar al objeto de su amor, que es Dios, y a los que Dios llama sus hijos. Por eso el guardar los mandamientos de Dios no es gravoso, porque es un romance, es enamorar a Dios, como nos enamoró Él a nosotros, como Él nos habló de esa manera tan especial,
y nos dijo, aquí estoy para ti, te amo con amor eterno, te amo a pesar de lo que tú eres. Él quiere que nosotros amemos a los demás de la misma manera y que le digamos a las demás personas, te amo tal y como eres. Te amo de una manera eterna, que no va a cambiar. No como estén las circunstancias, sino simplemente como debe ser. Por eso el amor no es gravoso, porque nace de la necesidad de enamorar a Dios y a sus amados, a sus hijos. Pero el cristiano, recordemos entonces algo interesante. ¿Recuerda usted cuando queríamos conquistar a nuestra pareja? ¿Se acuerda usted de eso? Bueno, espero que se acuerde. ¿Qué es lo que decíamos? No había montañas que no pudiéramos escalar, ni ríos ni mares tan anchos que no pudiéramos cruzar, ni tormentas que no pudiéramos soportar por estar con nuestra o con nuestro amado. ¿No es cierto? Es lo mismo que Dios hizo por nosotros. Salvó desde el infierno hasta el cielo para alcanzarnos. ¿Estamos dispuestos nosotros a amar a Dios de esa misma manera? O déjale digo, ¿estamos dispuestos a amar a los demás de la misma manera? ¿O somos como esos cristianos modernos, diluidos, que son como este hombre, este joven que escribió una carta a su pretendida y le escribió, amada X, no voy a decir el nombre obviamente, por ti yo iré hasta el fin del mundo, conquistaré a las naciones, haré imperios, escalaré la montaña más alta y nadaré el mar más ancho. Te veré el próximo viernes por la tarde si no llueve. Sí, ¿verdad? Y a veces los cristianos nos convertimos en ese tipo de cosas. Mientras todo esté bien aquí entre los hermanos, mientras no nos tiremos de codazos ni nos pongamos zancadillas, oh, yo sí puedo amar a mis hermanos. Pero el día que alguien me ofende, se acabó el amor. Cerramos las cosas y nos vamos a la casa y decimos, no, estos son unos hipócritas. Si usted encuentra una iglesia donde no hay una persona hipócrita, no vaya a esa iglesia porque la va a echar a perder. Pero en el segundo, aquí estamos todos hipócritas. Porque queremos ser algo diferente a lo que somos naturalmente. Ahora queremos ser de Cristo y tenemos que vivir una vida nueva. Si amamos a Dios, vamos a buscar enamorarlo, como Él nos enamoró a nosotros. Entonces, enamoremos a nuestros hermanos como Dios nos enamoró a nosotros. Amémoslo a pesar de cualquier cosa, de cualquier obstáculo. Lo que esto sea, tumbe cualquier obstáculo, porque el amor de Dios es así. El verso 4 dice de esta manera, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El nacer de Dios ya sería suficiente victoria para el humano, porque éramos del diablo y ahora somos de Dios. Recordemos que todo humano consciente está condenado por ser pecador a la muerte. Ese es el estado de estar destituidos de la gloria de Dios. El estado de la humanidad viviendo en los pecados, pero por fe, los que hemos creído, ahora tenemos una nueva naturaleza. Somos hijos de Dios y por lo tanto hemos salido vencedores sobre la vida del pecado. Pablo lo escribió así en Romanos capítulo 6, versos 17 al 23. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El verso 5 dice de esta manera, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
La retórica viene a nosotros y Juan nos quiere hacer despertar de ese letargo que tenemos. Jesús nos dijo en Juan 16, verso 33, lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si Cristo venció al mundo, es decir, al pecado, a Satanás y a la muerte, nosotros, al ser coherederos de Cristo, al estar juntamente crucificados con Cristo, al padecer con Él, al ser coherederos de Cristo, entonces somos igualmente vencedores. El amor de Dios en nosotros, amando a sus amados, revela que somos entonces verdaderos hijos suyos y por lo tanto vencedores. Cristianos vencedores y no derrotados. Voy a contar una historia breve. En el Imperio Romano, en la época que Pablo escribió la mayoría de sus cartas, todas sus cartas, de hecho, estuvo en el Imperio Romano, Pablo hizo una escritura que nos cuenta algo que ocurría cada vez que el emperador mandaba a sus generales con sus ejércitos, sus legiones, los mandaba a una tierra lejana a conquistar esa región. Iba el ejército y si el ejército era victorioso, regresaban todos ellos trayendo esclavos, personas que habían tomado presos de esos lugares para presentárselos al César. Ahora entraban por un lugar especial a la ciudad de Roma, por un arco del triunfo. Era un lugar especial. Y en la plaza donde estaba el César sentado esperando que pasara el desfile militar en victoria, había incienso que se quemaba y se tocaban trompetas. Y el incienso llenaba el aroma, el aire de todo ese lugar, de manera que era un olor especial por todo, perfumado, porque venía un ejército victorioso. El ejército entraba con el general enfrente, con los estandartes, las banderas que proclamaban qué legión era, a quién le pertenecían, quién era el general a cargo. Entraban, seguía la caballeriza y antes de llegar a lo que era la infantería, estaba el grupo donde venían los esclavos. Y entonces ocurría algo. Aquellos soldados que venían, el general y los victoriosos, el incienso les daba un olor de victoria, olor de la hicimos, logramos el objetivo, conquistamos. Era una celebración ese aroma a incienso. Pero para los esclavos que iban ahí, era un olor de muerte, porque sabían lo que les esperaba. Tal vez el Coliseo romano. Era olor de muerte para ellos. Para los soldados victoriosos, olor de victoria, de haber hecho el trabajo, de recibir el premio. Pero no así para aquellos que eran condenados y que iban con ellos. En ese contexto, Pablo escribió esto acerca de nosotros, acerca del cristiano victorioso, de ti y de mí. En segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El amor de Dios en nosotros nos hace victoriosos. Si vivimos en ese amor, mis hermanos, si podemos amar a los demás hermanos de la iglesia, de cualquier iglesia, no importa lo que ellos nos hagan, lo que sean, estamos en el amor de Dios y amamos y somos victoriosos. Un cristiano derrotado es un cristiano que no puede amar a su hermano. Ese es un cristiano derrotado. Y oremos por esos cristianos derrotados. Y si nosotros nos encontramos derrotados porque no podemos amar, pidámosle a Dios que nos llene de su amor para que podamos compartirlo con los demás y amar como somos amados por Dios. Y en esto estaremos cumpliendo con el mandamiento de amarnos unos a otros como Él nos amó a nosotros, porque Él nos amó primero.
Para terminar, le voy a dejar que estudie en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 al 58. Estudie estos versos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 al 58. Y descubra cuál es la victoria del cristiano en esos versos. ¿Okay? Oremos. Señor, te damos gracias, Padre hermoso, por la palabra que nos has dado en esta mañana. Palabra hermosa que nos recuerda que podemos ser victoriosos, que tenemos todo para ser victoriosos, porque primero que nada hemos sido amados por ti, Señor. Tu amor tan grande no solo nos creó, no solo nos formó dentro de este universo que creaste por amor, sino que también por amor mismo, sabiendo que nosotros íbamos a fallar, sabiendo que seríamos enemigos tuyos. Tú decidiste amarnos hasta la muerte, y muerte de cruz. Enviaste a tu Hijo amado Jesucristo a morir en esa vergüenza, despojándose de su deidad, muriendo en la cruz y pagando con su sangre preciosa por nuestros pecados, para que fuéramos redimidos en amor y llevados y siendo justos, podemos ahora ser parte de la familia de Dios. Y siendo miembros de la familia de Dios, podemos amar como somos amados. Ayúdanos, Señor, a comprender que somos diferentes unos de otros, pero que las diferencias no nos deben separar y poner barreras entre nosotros, sino que nos deben arrimar, acercarnos, puesto que todos hemos sido amados con el mismo amor. Amor con el cual ahora tú nos pides, Señor, que amemos unos a otros. Y de esa manera guardamos el mandamiento que nos has dejado. Te damos gracias por estas verdades, Señor, porque nos has hablado y revelado en tu palabra lo que tú deseas que seamos y hagamos como iglesia. Gracias te damos por ello, Señor, y te pedimos que nos bendigas en esta semana. Transforma nuestra mente de manera, Señor, que podamos vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias por ello. Bendito seas en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bueno, entonces pongámonos de pie una vez más. Vamos a terminar alabando a nuestro Señor con gozo y alegría. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Nos gozamos porque el Señor nos ha hablado en esta mañana. Amén. Amén. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Él es el que nos liberta. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos
¿Cuántos amantes de Dios hay aquí? Entonces diga con nosotros: amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Así es, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras, Señor, en tu palabra, es tan grande amor que tú tienes para nosotros, Señor, que aún siendo pecadores, Señor, aún siendo tus enemigos, como aprendimos, Señor, tú aún así viniste y lo diste todo por nosotros. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que estaremos cantando allá en el cielo por toda la eternidad, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.